leerles a ustedes mi presentación, que básicamente es tensionar tanto a la educación con la educación inclusiva, los efectos que tiene esto en la formación de investigadores. Bueno, quisiera antes que nada agradecer estar aquí con ustedes, a ustedes los que están participando. Muchas gracias. Este primer simposio latinoamericano y caribeño sobre investigación y educación inclusiva para el siglo XXI. Y este evento, todo el mundo sabe que lo ha organizado CELEI, que está a cargo de Aldo Ocampo, pero no solo ha sido CELEI, ha estado en colaboración con la Corporación Universitaria Iberoamericana. El organizador de todo esto está a cargo del doctor Aldo Ocampo González, a quien le agradezco mucho. Para mí es un honor compartir con la doctora Silvia Dubrovsky, de Argentina. Gracias por este espacio, por compartir, y a Jennifer porque nos está aquí coordinando, permitir que no nos pasemos de tiempo, a Dayilmar y a Jenny por ser nuestros intérpretes. Muchas gracias. Mi cuestión es siempre a partir de la interrogación. Eso es constantemente lo que uno hace en investigación, hacer preguntas. Y mi pregunta es poner en tensión a la educación inclusiva. ¿Es realmente inclusiva? ¿Qué quiere decir inclusión? ¿Es la normalidad a la que pretendemos incluir? ¿Es verídica que la normalidad goza de una vida digna y ejerce sus derechos humanos, ya que aspiramos a que se incluyan todos? La educación inclusiva pretende hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Me refiero particularmente a los grupos que se denominan en vulnerabilidad, y tomo como ejemplo estos grupos a las personas con discapacidad. La pregunta es si son estos grupos que los denominan vulnerables, si son por sus atributos, si es porque es una mujer, porque se es niño, porque se es adulto, porque se tiene una condición de discapacidad, o de qué se trata. Y todo esto, ¿cuál es? ¿Cómo contribuye para ver qué ejes tenemos que contemplar en la formación de investigadores? Bueno, tener la titularidad. No alcanzo a ver aquí, dice sí, waiting room, 2 personas, tengo aquí lo que están entrando. Bueno, tener la titularidad de la educación inclusiva, ciertamente, y a partir de la declaración de la convención, ha sido todo un hallazgo y todo un acontecimiento. Sin embargo, me parece que el culmen de esta convención no podría haber sido sin la revisión de la historia que hemos atravesado. Sin embargo, con todo y que es un hito y los efectos en leyes y constituciones y demás, sabemos que el efecto, por lo menos documentado en nuestros países de Latinoamérica, no ha logrado su propósito, por lo menos en los niveles educativos. ¿Qué ocurre entonces en esta tensión entre la educación y la educación inclusiva? Es decir, uno va a los congresos de educación, por ejemplo en México, el último congreso del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y los temas de educación inclusiva no parecen estar muy incluidos, ni las grandes conferencias de educación parecieran atender a esta problemática. ¿Qué ocurrirá? Nos preguntamos entonces, ¿qué pasa? ¿A qué se debe? ¿Por qué tan poco impacto? ¿Ese poco impacto tiene que ver con la educación? ¿O tiene que ver con la educación? ¿Es de los dos? Si no ha impactado, ¿qué ha hecho? Ha dejado de hacer la educación inclusiva. Quizás que no ha interpelado a la educación, entre otras explicaciones. Interpelado es poner en jaque y en interrogación
a la educación. Vamos a retomar a De Puelles, al doctor De Puelles, que plantea cómo la educación desde siempre ha estado en tensión, que nunca ha sido un fluir continuo y progresivo. Retoma de Sugata Mitra, Ken Robinson y Lou Arórica, que sin embargo, a pesar de que ha estado tensionada la educación, hoy por hoy la educación tiene ausente el debate curricular, la discusión sincera sobre la finalidad del sistema educativo, y ello se transmina y concreta en currículos anquilosados. Hoy por hoy asistimos que el sistema educativo sigue teniendo como preocupación la lectoescritura y la matemática, y de ahí no se mueve. Es decir, cuando vemos cuestionada, interrogada la función educativa, tenemos conocimiento de los paradigmas importantes y críticos que han venido cuestionando la función. Todos sabemos de la referencia a Freire, Giroux, Bárcenas, Michelin, Rancière, que apuntalan justamente a un detenimiento e interrogación de la educación. Sin embargo, ¿qué observamos? La tendencia dominante de los estudios e investigaciones en educación proponen soluciones más que interrogantes. Y lo que se considera innovaciones, podríamos decir quizá que es un nuevo ropaje que oculta de fondo la problemática educativa. ¿Sucede esto lo mismo con educación inclusiva? Justamente se trata de poner en tensión lo que no está tensionada. La educación y la educación inclusiva conviven justo porque la educación inclusiva no se pone en tensión ni a sí misma, ni mucho menos pone en tensión a la educación. Habrá que tomar y considerar a varios autores, y entre ellos destaco a Luchatsky y Skliar, que nos alertan y que tenemos que estar poniendo bajo sospecha a la educación y a la diversidad que enarbola la educación inclusiva de manera particular. Desde la educación inclusiva no aparecen incógnitas ni cuestionamientos al currículum. No se interpela ni se pide su destitución por los currícula para las diferencias. La diversidad contenida en el currículum está toda comandada desde un currículum para un sujeto. Quiere decir que el concepto de sujeto, alumno que tenemos, no está puesto en interrogación. No hay más sujeto, hay pluralidad de sujetos, hay formas de ser, y este ser, estas formas se dan en diferencia. Suelo decir que la educación o es inclusiva o no es educación. Sin embargo, antes de eso nos falta analizar e interrogar qué es eso de la educación inclusiva. En estos tiempos actuales de pandemia, nuestros discursos oficiales, por lo menos nos señalan que parece que la educación cambió por la pandemia. No nos vayamos con evidencia que se ha dado el cambio. Nos hablan que la normalidad educativa ha sido abandonada y se plantea que con el virus, comillas, cito, brindó la oportunidad insólita y en una escala global de generar verdaderas modificaciones a los sistemas educativos. Y sin embargo, siguen sin plantearse el sentido y fin de la educación. El SARS-CoV-2 realmente ha hecho verdaderas modificaciones, o a qué llamamos verdaderas. Ciertamente, pasar de lo presencial a lo virtual no ha sido sencillo, ni ha sido fácil, y nos ha puesto en una situación muy complicada. Desplazar el espacio educativo particular a los hogares tampoco ha resultado una verdadera modificación.
para muchos ha sido una verdadera pesadilla. La situación de pandemia, sin embargo, solo exacerbó de manera puntual que el estado de normalidad, entre comillas, suspendido, no era tan normal, sino un permanente estado de excepción, como dice Agamben, que perdía así el carácter de excepción y que se descubre, devela, se palpa una crisis civilizatoria. El supuesto cambio solo mostró la profunda y descarnada desigualdad, injusticia, discriminación y marginación. Y me parece que eso lo constatamos día a día. Pocas investigaciones, sin embargo, ponen en su centro la finalidad educativa y además ponen en su centro que la educación tiene que ser interrogada, puesta en tensión. Y no es ahora por la pandemia. Güelles Benítez señala que la educación inició a partir de una tensión y de una irrupción social. Desde la Revolución Francesa, apuntala en esa tensión, conflicto, masacre, muerte, apuntala la necesidad de la generación de la educación de la modernidad. Desde entonces, la tensión y el conflicto no ha dejado de estar permanentemente presente. No señala que Bobbio ha planteado que entre la educación, entre el Estado y la sociedad ya se consideran realidades abiertamente distintas y contrapuestas. El Estado aparece como una esfera de poder que se ocupa de las instituciones políticas que regulan la convivencia, las leyes, las normas, mientras que la sociedad se contrapone como una esfera privada que se ocupa, señala Bobbio, de la riqueza de las naciones. Por otro lado, tenemos las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados, por tanto, como un ámbito de relaciones entre desiguales. Por otro lado, la sociedad conceptuada como un ámbito de relaciones entre iguales, ya está ahí la tensión. Con todo, descansa la riqueza en la producción capitalista, en la economía. El contrato de la modernidad puso en igualdad de condiciones a empleador y empleado. Sin embargo, Marx nos demostró el oculto dispositivo de la generación de desigualdad y la acumulación de la riqueza a través del plusvalor. ¿Y qué decir de la esfera privada? ¿Qué decir del concepto de individuo? Son la razón y principio de la modernidad. Se trata la pregunta que la riqueza de las naciones obedece al quehacer de la producción, ¿o será que la riqueza descansa en la búsqueda del bienestar colectivo y el cuidado por la naturaleza antes que su explotación? Ahí está la riqueza. Esto está ausente. La Revolución Francesa, sin duda, con el lema de igualdad, fraternidad y libertad, pasó con esta idea un proceso y se inició. Un proceso imposible, por algo Freud decía que la educación, el gobierno y el psicoanálisis eran tareas imposibles. Se encuentran en tensión. Sin duda el legado de la revolución es extraordinario, pero no podemos obviar que está lleno de tendencias. Desde el origen, la educación se tensionó entre dos fuerzas. La antítesis entre las tendencias que ven en la educación, un poderoso instrumento de integración social, un contrato social, y un control social que se requiere para esa integración, y aquellas otras que sueñan con la educación como factor de emancipación y cambios sociales. Estas tensiones siguen manteniéndose. Desde la Revolución Francesa, Le Pelletier, que abanderaba a los jacobinos,
fue líder del planteamiento de esta tendencia. Factor de emancipación y cambio social era el encargo y tarea de la educación. Seguimos con una deuda histórica. Así la educación no se presenta como ese continuum que nos dice de paradigmas ascendentes, mejores unos que los anteriores. Eso lo anunció un positivismo. Más bien, acudimos al estudio de la historia a través de tensiones constantes. Siempre en el fondo, la lucha por la igualdad y la justicia. Los efectos de la Segunda Guerra Mundial vuelven a poner en la escena los derechos humanos. Y hoy más que nunca tenemos la defensa de los derechos de los grupos que insisten en llamarles vulnerables, que tiene que ser interrogado si son los grupos los vulnerables. Es decir, los grupos vulnerables se les atribuye una característica que los pone en desventaja. Por su característica, nuestras investigaciones que apuntan a la interrogación indican que la vulnerabilidad es más bien inducida y es constituida entre una tensión de la economía de consumo despiadado de valores imposibles de ser siquiera alcanzado por las condiciones reales y actuales de existencia en los diversos planos, económico, político, cultural, y la lucha por la justicia sigue. Ahí es donde tenemos que poner en tensión el discurso de la convención e interrogar a las personas con discapacidad. ¿Será que las personas están en condición de discapacidad? ¿O será que no admitimos las diferencias? La afectación que tenemos en la sociedad actual está afectada por el imperativo, sabemos, concentración y ganancia. Exige el rendimiento y se soporta sobre una población que es explotada y además que se autoexplota. Byung-Chul Han nos ha mostrado esta autoexplotación en aras de la búsqueda del imperativo de la felicidad. Hoy como nunca con el virus atravesamos una crisis profunda, pero no se debe solo al virus. Si no estuviéramos en condiciones de desigualdad, de esas injusticias, quizá no estaría tan profunda la crisis. ¿Cómo están nuestros rendimientos de trabajo y exigencias en todos lados? De productividad, rendimiento. Todos no hacemos más que hablar del agotamiento que tenemos del trabajo virtual. El costo de la subjetividad es altísima. Hay exigencia por todos lados de evidencias, de eficacia del trabajo, a costa de lo que sea. Nos piden reportes, controles, evaluaciones, etcétera, etcétera, tanto alumnos como a los docentes. Los estudiantes exigidos a conseguir altas calificaciones en una sociedad que no hay empleo. Los docentes se autoexplotan en aras de conseguir estímulos para vivir y vivir aspiracionalmente algo mejor. Encima tenemos el tema de la resiliencia concentrada en el tú sí puedes, en ese individualismo de que seas tú el del esfuerzo. Y si tú haces el esfuerzo, lo verás logrado. Esto solo agota al sujeto, lo mete en un frenesí de búsqueda individualizada por los ideales imposibles que nos pone la sociedad de consumo. Estamos ligados a una experiencia de pérdida constante. Es decir, cuanto más se esfuerza uno, más distante se ve la aspiración. Hoy por hoy tenemos esas palabras como los losers tan de moda.
esos que apuntalan a lo que la resiliencia pide, que dejen de ser losers y se pongan las pilas, como si se tratara de un asunto individual. Esto nos va a llevar a una condición subjetiva que ya Walter Benjamin anunciaba como la melancolía y la frustración. La precariedad que no es del sujeto, sino que viene de una exterioridad, nos ha puesto en una condición subjetiva que se tilda de subjetiva individual. Es el sujeto el que está en estado neurótico, psicótico, patológico, y no está puesta la sociedad en cuestionamiento, que es la que está produciendo estos síntomas. Walter Benjamin y Tacheta nos va a plantear como una opción que intentemos salir de este individualismo, de este síntoma individual, y busquemos la exterioridad causante. Desresponsabilicemos a los individuos y volvamos a ver las condiciones de producción de un capitalismo afectivo o emocional. Apuntemos allá. Necesitamos otra mirada. Tacheta nos propone hacer de la melancolía un aspecto activo y no pasivo que padece el sujeto. Es decir, hagamos de la melancolía una dimensión del hacer y funcionar con el impulso por la búsqueda y conquista, pero saliendo de la individualidad. No se trata de nuestras problemáticas individuales, sino cómo muchas de nuestras problemáticas están siendo producidas. Aquí entra la posibilidad del tema de la inclusión. Benjamin Mayer, un investigador reconocido acá por nuestro país, nos invita a la tarea de construir el sujeto político a partir de la discapacidad. Utiliza la discapacidad como figura máxima, quizá de vulnerabilidad. Y entonces él, a comilla, le pone comillas a la discapacidad y dice, hay que ir a la búsqueda del sujeto político de la discapacidad, porque a partir de ahí podemos hacer grandes interrogaciones. Tenemos la expresión de movimientos y colectivos en lucha por los derechos humanos. Tenemos la tarea de recuperar hoy por hoy las prácticas culturales, sociales, educativas. Tenemos que documentar las voces divergentes, particulares en las vidas, los actores, lo que se señala como la capacidad de agencia. ¿Qué están haciendo estos sujetos con discapacidad acomillados? Con ello hay que llevar a cabo el estudio crítico de la reflexión de la discapacidad. En la práctica encontramos a personas o colectivos que ni nunca han solicitado sus derechos, ni han pedido permiso, y sin embargo con su proceder, su quehacer, con lo que hacen de su vida, han hecho de la discapacidad una interpelación radical que rebasa a la educación inclusiva, la interpela. No solo la educación inclusiva, sino a la institución, las instituciones y la realidad misma. Propongo entonces trabajar la discapacidad también como un pretexto en una interrogación mayor. La discapacidad la concibo como una producción social, la convención también lo dice, y es una trama de dimensiones de orden estructural, sistémica, ética y política. Hay un cruce de dimensiones en donde se producen las diferencialidades en la relación entre los hombres, cómo se empiezan a gestar diferencias valoradas peyorativamente o bien se ensalzan. Ciertamente valorar diferenciales siempre en falta genera, por el mismo proceso del cruce de todas estas dimensiones, un proceso de apropiación
constitución subjetiva como espejo. Una constitución que se apropia y se amolda a los registros simbólicos y económicos que muestran que si no se logran ciertos ideales, se está siendo un loser. La atención la estamos viendo materializada actualmente en prácticas de normatividad y educación inclusiva condescendientes del sistema y que sin embargo producen efectos inesperados. Me refiero, hay una tendencia de, sin poner en jaque la educación inclusiva y sin la normatividad, en ese ánimo de llevar a cabo la inclusión de personas en condición de discapacidad, de cultura, etcétera, estamos viendo producciones inesperadas. ¿En dónde lo vemos? Los sujetos de militancia activa de grupos. Convergen al mismo tiempo propuestas teóricas filosóficas desde las disciplinas sociales que actualmente están tomando preponderantemente la importancia imprescindible como subversión de los saberes académicos que están siendo afianzados y entronizados, están puestos en interrogación. Tenemos entonces una serie de convergencias que la investigación tiene que estar encargada de analizar, estudiar los efectos inesperados. Por ejemplo, Mayer señala, el fotógrafo ciego no pide ser incluido, ni pide permiso ni perdón. Él no necesita ser incluido, más bien interpela. Produce una crítica inherente a su quehacer sin ser crítica académica. Ojo, los sujetos están posicionando en sus lugares sociales más allá de los discursos educativos. Esto nos invita a que tenemos que estar subvirtiendo e interrogando. Hay infinidad de prácticas culturales que están produciendo inéditos que asombran a la normalidad, ¿no? Fotógrafos ciegos, sordos haciendo teatro, artistas y actores con discapacidad innovando la musicalidad. No se trata de que se incluyen a la musicalidad, a la imagen, sino que las interrogan, están profundamente indagando los sistemas de pensamiento que tenemos, las nociones académicas con que seguimos trabajando, las diferentes condiciones de los sujetos en pérdida. Me parece que la investigación debe dirigirse a las prácticas, pero las prácticas las tenemos que considerar no sin historia, sino en contexto y con historia de fondo. ¿Cómo entender las prácticas? Un hacer investigativo, un proceder creativo, una herramienta prioritaria es la reflexión y la indagación, interpelación constante al mismo tiempo de acoger, escuchar a los agentes, las prácticas, no confundir y decirnos que somos sus voces, todo lo contrario, tomar serio y profundamente sus decires y haceres, ponerlos en tensión, en un futuro anterior que es este presente, que no es sin historia. Estamos atendiendo una nueva ola de vientos frescos en las prácticas, epistemologías del sur que se están posicionando con una fuerza inaudita. Las vemos ejercer en Colombia, Argentina, Brasil, México. Hay una invención y una vanguardia en militancia. En un quehacer investigativo, habrá que ver si nosotros tomamos esa vanguardia o nuestra tarea investigativa es siempre permanentemente poner en estudio y en interrogación. Esta vanguardia, ¿nos vamos con ella absolutamente o la investigación tiene que darse su pauta
su observación, su reflexión. Hagamos de la investigación un potencial epocal, transformadora. Aportemos con la investigación una luz como del tamaño de una luciérnaga, pero al fin luz. Una renovación en el horizonte que implica la atención. Requerimos de una nueva escritura que atienda los murmullos, silencios, retome lo que ha quedado excluido del ámbito de la investigación por no tener un carácter científico. Una nueva práctica investigativa se requiere que trascienda los criterios científicos internacionales. Hay que recuperar las experiencias de desasosiego, incertidumbre y de perplejidad. Estemos atentos al palpitar social, que es como un corazón, está vivo. La oposición y la tensión serán las perspectivas constantes para poder jugar conceptualmente con la igualdad y la diferencia, la pluralidad y la singularidad, la convivencia y el derecho a la soledad que la investigación requiere. Esa tarea solitaria, apremiante, angustiante y cuyos productos no sabemos de sus efectos de transformación. Solo será a través de las huellas y resonancias que dejemos en el camino. Apostemos a que algunos las recuperen. Muchas gracias.